Buenas tardes. Agradezco a todos que continúen con nosotros y para seguir con nuestras actividades del Seminario Internacional La Abogacía en México, su responsabilidad social y el sistema pro bono, vamos a continuar con la sesión 2, con el tema la Defensoría Social y de Oficio. Y nos acompañan en esta ocasión el maestro Mario Alberto Torres, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, el licenciado Guillermo Evandro Aguilar, director de la Defensoría Pública, perteneciente a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, y el licenciado Quetzalcóatl Sandoval, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. En esta ocasión el moderador es Marco Antonio García Pérez, a quien le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Para comenzar con estos trabajos de la sesión 2 de la Defensoría Social y de Oficio, daremos la palabra al maestro Mario Alberto Torres López. Él es director general del Instituto Federal de Defensoría Pública a partir del 16 de julio de 2012, según designación del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del día 20 de junio del mismo año. Obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM el 21 de noviembre de 1977, así como el grado de maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales el 11 de noviembre de 1993. Es profesor por oposición de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la cual imparte la cátedra desde 1978. Asimismo, ha impartido materias relacionadas con el derecho penal en la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, la Universidad de Estudios de Posgrados en la Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Guanajuato, el Centro Universitario México y el Instituto Federal de Defensoría Pública, además de otras instituciones de enseñanza públicas y privadas. Ha recibido, entre otras distinciones universitarias, las palmas académicas y el diploma al mérito universitario por parte del rector y el reconocimiento por 30 años de servicios docentes. Fue consejero técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM y cronista de la propia facultad. En el ámbito profesional se ha desempeñado como agente investigador del Ministerio Público del Distrito Federal, abogado de la Procuraduría Fiscal de la Federación, jefe de la Unidad Jurídica de la Procuraduría Fiscal de la Federación, asesor jurídico de fideicomisos privados e instituciones bancarias, gerente jurídico contencioso del Banco Nacional de Crédito Rural, titular de la ahora Unidad de Defensa y Evaluación del Servicio del Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal del 16 de mayo de 1999 al 3 de enero de 2011. Del 4 de enero de 2011 al 15 de julio de 2012, director general de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es autor de los libros Las Leyes Penales, una introducción a la ciencia y a la técnica de las leyes penales, Teoría y práctica de los delitos fiscales y Crónicas de la Facultad de Derecho, volumen 1, todos de la editorial Porrúa. Asimismo, ha escrito diversos artículos sobre materia penal, los cuales han aparecido en revistas de instituciones públicas y privadas. Sin más preámbulo, le damos la palabra al maestro Mario Alberto Torres López. Adelante, maestro. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Primero, pues agradecer al doctor Oscar Cruz Barney la invitación que me hizo como coordinador en este seminario internacional. A todos ustedes, los asistentes, algunos amigos aquí presentes, y qué mejor motivo de estar reunidos para hablar acerca de la abogacía en México, su responsabilidad social y el sistema pro bono. Veía yo propiamente el temario y me di cuenta que habían abordado ya las cuestiones relativas al sistema pro bono, a los servicios gratuitos que deben prestar los abogados particulares, y yo ya no quisiera entrar más en ese punto de si debe existir, no debe existir, bajo qué modalidades, por qué en México no existe, o sí existe, quién lo debe controlar o quién lo controlaría. Y yo quisiera hablar un poco de lo que es la materia federal
y concretamente del Instituto Federal de Defensoría Pública, que recientemente, el día 28 de mayo de este año, cumplió 17 años de existencia, ¿no? Hasta ahí íbamos a hacer su pastel y todo eso al instituto. Pero bueno, ¿por qué la existencia del Instituto Federal de Defensoría Pública como un órgano encargado de prestar servicios de asistencia jurídica? Bueno, creo que la primera razón es que desde el siglo XIX se ha reconocido la existencia de grupos vulnerables en una sociedad. En las sociedades, por ejemplo, latinoamericanas, los grupos vulnerables son muy abundantes. Ahora hablamos precisamente de ese concepto, grupo vulnerable, como un colectivo, un grupo de personas que por determinadas circunstancias, entre ellas o principalmente la económica, tienen obstáculos para acceder precisamente a la jurisdicción del Estado y por lo mismo tienen dificultad para conocer, para hacer valer sus derechos y en un momento dado, pues para llevar sus casos ante los tribunales. Quiero citarles a manera de ejemplo que desde 1847 tenemos como antecedente que en San Luis Potosí el legislador local había emitido los llamados procuradores de pobres, que eran 3 encargados de la defensa de los más necesitados, de clases menesterosas. Sin embargo, duró muy poco, pero ya el concepto de defensoría de oficio fue retomado en la Constitución de 1857, de ahí pasa a la de 1917, y esto lo único que hace es reconocer que en una sociedad existen esos colectivos o esos grupos vulnerables. Ahora, por ejemplo, los han clasificado, por ejemplo, los marginados socialmente, los que no tienen capacidad económica, por ejemplo, también se ha señalado a los indígenas. Incluso la Organización de los Estados Americanos ha puesto especial énfasis en esos grupos vulnerables y anualmente lleva a cabo en el mes de marzo un intercambio de prácticas y buenas costumbres entre las diversas defensorías de Latinoamérica. Esto incluso se lleva a cabo en la sede de la OEA en Washington. Bueno, entonces, si nosotros partimos de la base de que existen grupos vulnerables y que esos grupos no están en condición de acudir ante un abogado, como por ejemplo acuden ante un médico. Si nosotros vemos ahora, tal vez el servicio de salud es un poco más amplio, porque tanto las instituciones públicas como empresas privadas han puesto el servicio, digamos, un poco más a la mano de las personas y un poco más accesible económicamente. No sucede esto, por ejemplo, con los servicios legales. ¿Por qué? Porque servicio legal implica, en un momento dado, consultar a un abogado. Todos tenemos médico, todos tenemos dentista, pero no todos tenemos un abogado particular. Sin embargo, los estados han tratado de alguna manera de quitar o desvanecer precisamente esa situación a través de la creación de organismos propios del Estado que se ocupen de orientar legalmente y representar legalmente a esas personas que no tienen recursos para contratar a abogados particulares. Instrumentos internacionales también lo ha reconocido. Uno de los instrumentos incluso que más se menciona en relación a la defensa últimamente es precisamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recientemente, el artículo 17 de la Constitución se reforma y establece la obligación de que
la Federación y los estados deben contar con un servicio de defensoría pública de calidad y gratuito, precisamente para todos esos colectivos. Y cuando el artículo 17 hace referencia a defensorías públicas, no lo vean ustedes única y exclusivamente en lo que se refiere a la materia penal, como antes estaba en el artículo 20 constitucional, que hablaba del defensor gratuito, pero únicamente para la materia penal, y al cual incluso se le denominaba el defensor de oficio, que incluso ha sido ya una denominación de alguna manera que ha tratado de superarse por las justificadas o injustificados, los justificados o injustificados vicios que se les atribuía a esas defensorías. Bueno, en nuestro país, tenemos diversos órdenes, pero en materia penal, por ejemplo, tenemos el ámbito federal y el ámbito estatal. Y dejo a un lado lo que se refiere a la justicia castrense, que también podríamos ubicarla como un ámbito y que tiene también su propia defensoría. Y entonces nos encontramos que esas instituciones de prestación de servicios legales gratuitos, pues unas tienen que estar en el ámbito federal y otras tienen que estar en el ámbito local. ¿Por qué? Porque los requerimientos de acceso a la justicia pueden ser en el ámbito federal o pueden ser en el ámbito local. En el ámbito federal, la Ley Federal de Defensoría Pública, que data del 28 de mayo de 1998, creó precisamente el Instituto Federal de Defensoría Pública y desapareció lo que se llamaba la Unidad de Defensoría de Oficio, que pertenecía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que posteriormente había pasado al Consejo de la Judicatura Federal. Y hubo algo muy novedoso en la Ley Federal de Defensoría Pública, porque estableció lo siguiente: nosotros vamos a dar servicios legales gratuitos y los vamos a dar, yo diría inicialmente, de dos clases, aunque no de materias. Una primera clase sería la Defensoría Pública en materia penal, que se otorga precisamente a cualquier persona en un procedimiento penal de orden federal, desde que inicia ese procedimiento hasta que concluye, y podríamos hablar hasta que finaliza la ejecución. Y no interesa aquí, y por eso recalco procedimiento penal federal, no interesa si es del nuevo sistema penal o del sistema penal tradicional. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una etapa de transición, de gradualidad en la implementación del sistema. Por ejemplo, en materia federal, en los estados de Puebla, Durango, Zacatecas y Yucatán, ya está operando el nuevo sistema de justicia penal en el ámbito federal. Y a partir del 1 de agosto, este sistema también iniciará en los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Baja California Sur, y así, sucesivamente hasta que ya todas las entidades. Entonces, un primer servicio que determina la Ley Federal de Defensoría Pública es: tienes que dar asesoría gratuita a toda aquella persona que no cuente con un abogado que lo represente en un procedimiento penal de orden federal, que era de alguna manera lo clásico. Sin embargo, también la Ley Federal de Defensoría Pública estableció una nueva modalidad y dijo: también vamos a dar servicios de asesoría jurídica gratuita en materias diversas a la penal, pero siempre que se refieran al ámbito federal. Y entonces hay como que dos áreas en el Instituto Federal de Defensoría Pública: defensa pública penal y defensa pública a través de la asesoría jurídica. ¿En qué, ramas del derecho se otorga esa asesoría jurídica? Bueno, la ley dice: dala en cualquier rama de orden federal, siempre y cuando esa asesoría no esté encargada a alguna otra institución del Estado. Por ejemplo, asesoría jurídica en materia de trabajo,
pues hay las procuradurías en materia de trabajo, no nos metemos en eso. Y así, en donde exista un ente encargado de la asistencia legal gratuita. Principalmente esos servicios se dan a personas que tienen asuntos fiscales federales, que tienen asuntos administrativos federales, mercantiles o civiles federales. Sin embargo, viendo precisamente la vigencia de los derechos humanos y sobre todo ese principio pro homine que nos habla de que cuando interpretamos las normas las debemos interpretar de la manera más amplia, pero siempre y cuando favorezca al individuo. Entonces, fíjense ustedes lo que pasó. De pronto aparece la ley para prevenir y sancionar el delito de secuestro. Y entonces ahí es uno de los primeros ordenamientos que toca a la víctima, pero de un delito muy específico, el secuestro, que puede ser la víctima directa, o sea, la persona que fue privada de su libertad, o puede ser algún familiar o las personas cercanas. Y entonces la ley determinó que el Instituto Federal de Defensoría Pública debía asignarle precisamente un asesor jurídico para que lo representara dentro del procedimiento penal respectivo y pudiera hacer valer todos aquellos derechos que están plasmados actualmente en el artículo 20, inciso C, de la Constitución. Bueno, y muy bien, se empezaron a prestar esos servicios por parte del instituto, pero en el mes de enero de 2013 aparece una ley que es la Ley General de Víctimas, si mal no recuerdo, ¿sí? El nombre, discúlpenme por el nombre, pero bueno. Y entonces la Ley General de Víctimas dice, bueno, espérame, nosotros vamos a crear un sistema nacional, generar políticas, pero también vamos a crear un instituto, una entidad del Estado que se encargará de representar a todas las víctimas en los asuntos de materia federal. Y dice uno, bueno, muy bien, pronto va a haber una institución encargada. Pero ¿qué sucede, compañeros? Que el 13º transitorio de esa ley dispone lo siguiente: a partir de la entrada en vigor de la ley, que lo fue al día 8 de febrero de 2013, dice las funciones que el instituto tenía en representación de los secuestrados van a pasar a la Asesoría Jurídica Federal. Efectivamente se cumplió el plazo, entró en vigor y pues no existía ninguna Asesoría Jurídica Federal. Ya se están constituyendo y están concluyendo. Y digamos, la posición muy fácil para el instituto era decirle a las casi 1000 personas a las que estábamos representando: ¿saben qué? Aquí termina nuestro patrocinio en virtud de que el 13º de la Ley General de Víctimas así lo especifica. Sin embargo, se analizó precisamente la situación. Bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos de las víctimas? ¿Qué pasa con esos derechos reconocidos en la Constitución y que se hacen valer algunos en el procedimiento penal? Pues de alguna manera no los van a poder ejercitar las víctimas, porque si nosotros no les damos el asesoramiento y la representación gratuita, no habrá ningún ente del Estado que se los proporcione. La Junta Directiva del Instituto, que es el órgano supremo, que incluso uno de sus integrantes lo es el doctor Héctor Fix-Fierro, lo han sido también el doctor Sergio García Ramírez, el maestro Fixamudio, el doctor Zamora Pierce, en fin, personalidades, gente muy destacada dentro del ámbito jurídico, a propuesta de la Unidad de Asesoría Jurídica, aprobó que todos esos servicios se siguieran dando precisamente a las víctimas de los delitos, hasta en tanto el instituto denominado Asesoría Jurídica Federal para Víctimas ya estuviera, digamos, creado y ya estuviera en operación, y ahora sí pudiéramos hacer como un intercambio, ¿no? Mira, te entrego este caso para que tú lo sigas, o bien existiera una coordinación en donde pudiéramos decir, mira, nosotros ya no vamos a atender los requerimientos del juez
y además, a partir de este momento, terminamos con lo que tenemos, pero tú ya te sigues. El Instituto Federal de Defensoría Pública pertenece al Poder Judicial de la Federación. Actualmente en América Latina existe una corriente de pensamiento en el sentido de que las defensorías públicas deben ser autónomas, no deben depender de ningún poder del Estado, llámese ejecutivo, llámese el poder judicial. Y entonces se ha criticado mucho a la institución el hecho de que dependa del Poder Judicial de la Federación. De hecho, tengo aquí algunos documentos muy importantes, muy interesantes. Este que se llama Diagnóstico y Propuestas de Rediseño Institucional de Defensorías Públicas, hecho por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en la que participó también la Comunidad Europea. Este otro, Garantías para la Independencia de los Operadores de Justicia, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en donde hacen ese planteamiento que lo más sano es que pertenezcan que no pertenezcan a ningún Estado. Sin embargo, el viernes pasado precisamente hubo un foro México-Chile, y precisamente nuestros compañeros de Chile lo que decían era que ellos habían promovido la autonomía de las defensorías e incluso que habían propiciado que la Organización de los Estados Americanos emitiera dos recomendaciones nada más, sobre la autonomía de las defensorías públicas. Y yo les dije, bueno, tal vez en Chile las circunstancias eran tales que la autonomía precisamente era un requisito indispensable para que pudieran operar. Pero todo depende de las circunstancias. Por ejemplo, ¿qué sucede en México? Sí, el Instituto Federal de Defensoría Pública depende del Poder Judicial de la Federación, pero de acuerdo con su ley, ese instituto tiene independencia técnica y operativa. O sea, dentro del Poder Judicial nadie le puede decir cómo estructurarse, ni le puede decir cómo debe operar. Y además consagra lo que se llama la autonomía e independencia de los defensores públicos. Nadie les puede decir cómo van a plantear la defensa de un caso. Ellos no dependen ni del juez en donde ellos actúan, ni tampoco de los magistrados, y tampoco cuando actúan en las salas de la Suprema Corte, tampoco de ningún ministro. De hecho, incluso la experiencia ha sido el que en ocasiones hemos tenido que promover juicios de amparo en contra de ciertos jueces de distrito, y se nos ha dado la razón. Entonces, esto de la independencia como un requisito para que la defensa sea de calidad, si bien es cierto que se menciona mucho a nivel latinoamericano, no necesariamente lo tenemos que poner así como una condición indispensable. Dice precisamente este documento de diagnóstico y propuestas de rediseño institucional de defensorías públicas que, por ejemplo, al pertenecer al Poder Judicial de la Federación, la Defensoría Pública como que confunde un poco como que su misión está en alinearse con los jueces, como que la política institucional de los juzgadores es como transferida al instituto, y eso realmente no es cierto. El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene sus propios fines, sus propias metas, diríamos incluso su propia mística de servicio, y así hemos venido operando sin que exista la necesidad precisamente de una autonomía del Poder Judicial. Si el instituto requiere algo, entonces se lo pide al Consejo de la Judicatura Federal. Y además hay aquí un beneficio, compañeros. Si una institución de defensa pública empieza, digamos, a tener patrimonio y lo tiene que estar manejando, bueno, tiene que distraer una parte de su personal a esas labores, ¿sí?
pero afortunadamente nosotros no las tenemos y nosotros podemos dedicarnos de lleno a realizar las funciones de defensa pública que, como les digo, abarca lo penal y abarca otro tipo de materias. Para finalizar, el servicio de orientación que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública es un servicio que se brinda gratuitamente a cualquier persona que llegue a sus instalaciones, sea en el Distrito Federal o sea en las entidades de la República. Y el particular que va a buscar servicio de orientación puede llevar cualquier caso. Puede llevar un caso laboral, puede llevar un caso civil del fuero común, puede llevar un caso administrativo del fuero común, un agrario y todo eso. Los asesores lo que hacen es precisamente ver el caso y darle una orientación precisamente a esa persona y canalizarlo a la institución de servicios legales gratuitos encargada precisamente de ese tipo de cuestiones. Está aquí, por ejemplo, el director de Defensoría Pública del Distrito Federal, y entonces a veces cuando vemos nosotros los canalizamos con ellos o a la inversa. Y se los digo, esto es muy importante porque este servicio de orientación jurídica gratuita para cualquier persona ha sido subrayado recientemente en unos trabajos del CIDE que le llaman la justicia cotidiana, ¿sí? Y hablan incluso de los centros de atención jurídica temprana. De alguna manera nosotros llevamos ya y brindamos ese oficio. Finalmente, déjenme comentarles que el pasado día 27 de mayo, hace una semana, en una solemne ceremonia que presidió el señor ministro presidente de la Corte, anunció incluso su intención de que los servicios de asesoría jurídica que se dan, como les digo, en las materias referidas, todavía se ampliaran para abarcar a otros grupos vulnerables o a otros colectivos en esa situación. Pues espero que más o menos esta, digamos, exposición acerca del instituto, que es muy general, pero espero les haya interesado. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su intervención y esta aproximación que nos hace al Instituto Federal de Defensoría Pública, que nos sirve para ampliar el panorama que tenemos de ellos, entender que sirve como protección para los grupos vulnerables que tienen particularmente dificultades económicas para acceder al sistema judicial y que ustedes brindan un servicio muy noble. Muchas gracias. A continuación, cederemos la palabra al licenciado Guillermo Evandro Aguilar Alcántara, que es director de la Defensoría Pública del Distrito Federal. Él es egresado del Centro Universitario Columbia, cuenta con su título de licenciado en Derecho. Es abogado postulante y desde el 2002 se incorporó al servicio público. Laboró en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde desempeñó sus labores en la extinta Fiscalía Central de Investigación para la Seguridad de las Personas e Instituciones, actualmente Fiscalía Antisecuestros, y en la Jefatura General de la Policía de Investigación, en la Dirección General de Recursos Humanos, como responsable de prestaciones sociales, en la Dirección General de Servicios a la Comunidad, como responsable del área de atención a detenidos, en la Dirección General Jurídico Consultivo y de Implementación de Justicia Penal como asesor. En la Consejería Jurídica de Servicios Legales fue designado titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Orientación y Apoyo a la Defensoría de Oficio, subdirector de Asistencia Jurídica Civil, Familiar y de Arrendamiento Inmobiliario, y desde agosto de 2013, director de la Defensoría Pública del Distrito Federal. Le cedemos la palabra al licenciado Guillermo Evandro Aguilar Alcántara. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Doctor, agradecerle la oportunidad de que nos da el espacio para transmitir lo que venimos realizando en el Distrito Federal a través de la Defensoría Pública del Distrito Federal. Para ello hemos preparado unas pequeñas láminas en las cuales buscaremos ilustrar lo que venimos realizando en la Defensoría Pública del Distrito Federal.
Pues bueno, la pregunta es, ¿de quién depende la Defensoría Pública? Y en este caso referirles a ustedes que depende de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, creada en el año 1999, la cual tiene como finalidad atender, coordinar y dar seguimiento a los asuntos jurídicos del gobierno del Distrito Federal. Asimismo, tiene como función importante la de buscar establecer la administración pública de lo que es este orden jurídico. El objetivo primordial de la Consejería Jurídica es instrumentar una política jurídica en toda la administración pública del Distrito Federal. Actualmente la conforman 5 direcciones, son 4 direcciones generales. La primera es la Dirección General de Servicios Legales, la segunda Dirección General de Registro Civil, la Dirección General de Registro Público y del Comercio, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos y una quinta dirección hermana que es una Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica. Comentarles que en la Dirección General de Servicios Legales es de donde deviene la Defensoría Pública del Distrito Federal. Ella está conformada por 2 direcciones, una que se refiere a la Dirección de lo Contencioso. En pocas palabras podemos definirla como aquella dirección que se encarga de dirimir todos los asuntos jurídicos del gobierno del Distrito Federal. Por nuestra parte, la Dirección de Defensoría Pública tiene como propósito brindar la asistencia jurídica y obligatoria para todos los ciudadanos del Distrito Federal. Esta asistencia jurídica se brinda de forma gratuita y se lleva a cabo a través de, es en diferentes materias en las que abordamos esta asistencia jurídica: materia civil, familiar, arrendamiento inmobiliario, en materia penal, justicia especializada para adolescentes. Y algo que queremos destacar, que ya en su momento lo comentó el maestro Mario Alberto Torres, que es la atención a grupos vulnerables. Compartirles que en el año de 2014, en junio, se publicó la ley de la Defensoría Pública, donde se aborda la protección de los grupos vulnerables, los cuales ustedes verán. Es una lámina anterior, Adrián, por favor. Y nosotros los hemos clasificado en las mujeres víctimas de violencia, grupos, personas adultas mayores, y personas con discapacidad. ¿Cómo está conformada la Defensoría Pública del Distrito Federal? Está conformada por 3 subdirecciones, una en materia penal. Esta se encarga de ver todo lo que tiene que ver con la asistencia jurídica desde la Agencia de Ministerio Público, procesos y lo que son los medios de impugnación. También tenemos la Subdirección de Asistencia Jurídica Civil y Familiar, compuesta por tres áreas importantes: una que se encarga de brindar la asistencia jurídica en materia familiar, otra en materia civil y de arrendamiento inmobiliario, una tercera que es un centro de asistencia jurídica en línea, donde capta la Defensoría Pública a todas aquellas personas que desean que se le brinde la asistencia jurídica. Más adelante seré más específico en este tema. Y una cuarta que se refiere a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y de Control de Procesos, que tiene como función específica la de supervisar la correcta y debida atención al público usuario. También me refiero a la Subdirección de Asistencia Jurídica Especializada en Justicia para Adolescentes. Está conformada por la Unidad Departamental de Asistencia Jurídica en Investigación y Proceso, una segunda de Asistencia Jurídica de Recursos y Amparos,
y una que tiene una connotación importante porque es, digamos que a nivel nacional, somos de las primeras defensorías públicas que cuenta con servicio de servicios periciales como soporte jurídico para la labor que viene realizando el defensor público. Los servicios que ofrecemos, como se comentaba, es en materia penal. Básicamente los requisitos es que así lo requiera la persona que se encuentra detenida, tanto en una agencia de ministerio público o en juzgado. No se requiere más que así solicitarlo de forma personal o bien a través de un familiar. Y también comentarles que no podemos coexistir al lado de un defensor particular. El servicio se brinda estrictamente a los imputados, como lo mandata nuestro orden, nuestro artículo 20 constitucional. Tenemos presencia en cada una de las coordinaciones territoriales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, así como en cada uno de los juzgados de los cuales depende el Tribunal Superior de Justicia, obviamente en la materia. En justicia para adolescentes, al igual que en materia penal, pues no requiere, para brindarle el servicio a los adolescentes, no se requiere de que se contar con un abogado particular y se le brinda la asesoría no solo al adolescente, sino también se tiene que brindar la asesoría al tutor o a los padres. En esa jefatura de unidad departamental, comentarles que actualmente se encuentra ubicada en la calle de Nezahualcóyotl. Anteriormente se encontraban allá en Obrero Mundial, muchos de ustedes a lo mejor lo ubicarán. Hoy ha sufrido un cambio justamente derivado de las modificaciones que viene sufriendo el tribunal. En la unidad departamental de asistencia jurídica en materia civil y familiar tiene un cambio, y hay que explicarles que para que nosotros podamos brindar no solo la asesoría, sino la asistencia jurídica, requerimos de que las personas acudan con nosotros y deben de contar con ciertos requisitos. El primero, no contar con un abogado particular, pues se entiende que las personas que se asisten como una acción social no deben de, son personas que no cuentan con los recursos para contratar un abogado particular. Para ello se requiere tan solo de realizar una llamada telefónica a efecto de poder solicitar el servicio a nuestro call center, y de ahí se le da una cita para que acuda con nosotros a efecto de que plantee su problemática jurídica. De resultar viable, lo que hacemos es pasar a un siguiente paso, que es con los compañeros de trabajo social, donde ellos realizan un estudio socioeconómico, y de advertir que la persona no cuenta con ese recurso, entonces se le dará el servicio correspondiente. Referirles a ustedes que es en el call center donde se brinda este primer filtro. Es el Centro de Asistencia Jurídica en Línea, y ahí también tiene una peculiaridad. Por las tardes hay un turno especial de 3 a 7 de la noche, donde recibimos a personas que identificamos como en algún grupo vulnerable. Regularmente son mujeres víctimas de violencia las que se acercan con nosotros, y hemos elegido este horario dado que es cuando menor carga de trabajo se encuentra en el centro, y la intención es darle mayor tiempo, mayor asistencia jurídica, y a veces como víctimas se cohíben cuando tienen alguna persona al lado. Lo que se busca es darle
un espacio, un escenario propicio para que ellos puedan establecer su condición y podamos nosotros establecer cuál va a ser la solución a su problemática. El programa Bogatel, comentarles que a principios de la presente administración ha sido la inquietud del señor jefe de gobierno acercar los servicios jurídicos a las personas que no cuentan con recursos para contratar un abogado. De ellos se instauró esta política a efecto de acercar los servicios a la ciudadanía. El propósito es que a través de una llamada la gente pueda establecer pueda comentar cuál es su problema jurídico y desde ahí poder recibir una respuesta apropiada a su problemática. Referirles que la Defensoría Pública cuenta con un grupo multidisciplinario conformado por defensores públicos, trabajadores sociales, peritos especializados en las materias que he enunciado, y que cada defensor público tiene en cada una de sus adscripciones no menos de 2 años, lo que nos da un grado importante de especialización por la experiencia que viven día a día, además de la capacitación que se les brinda cada año. Como les refería, también contamos con un área de servicios periciales, la cual nos ayuda a fortalecer la estrategia de defensa estrategia de defensa brindada por los defensores públicos, y se cuenta con peritos especializados en las materias de psicología, psiquiatría, medicina, evaluación, contabilidad y arquitectura, ello en beneficio de los usuarios y de materia penal, justicia especializada para adolescentes, familiar y civil. El área de supervisión, como les comentaba, es un área que está conformada por un grupo de abogados, los cuales se encargan de realizar supervisiones físicas a cada una de las áreas donde se brinda la asistencia jurídica por parte de la Defensoría Pública. No solo es ver que realicen debidamente su defensa o el ejercicio de alguna acción a favor de un ciudadano, sino también establecer que tengan debidamente integrados sus expedientes y que el trato que brinden a la ciudadanía sea con calidad y con calidez. De nada nos sirve un abogado que dé una debida asesoría si maltrata al ciudadano y de igual manera. Entonces se busca este grado de atención. Parte de las acciones que hemos llevado a cabo como Defensoría Pública es justamente acercar los servicios a la ciudadanía. Para ello se han llevado a cabo diversas ferias de servicios y también hemos participado en las jornadas notariales y acercamos justamente los servicios a la ciudadanía a cada una de las delegaciones. Nomás por último, referir las acciones que llevamos a cabo, y es parte de las numeralia que nos hemos permitido traer a ustedes, y la traducimos en asesorías presenciales, asesorías telefónicas, y en un total de acciones por parte de la Defensoría Pública podemos traducirlas en más de 396.728 acciones a favor de la población de la Ciudad de México, entre asesorías, defensas y patrocinios jurídicos que se han llevado a cabo durante el año 2014. Eso es lo que traemos para ustedes. Muchas gracias, licenciado, por acercarnos a la estructura orgánica y servicios que ofrece la Defensoría Pública del Distrito Federal.
Sin duda, esta exposición nos sirve para entender las áreas en que la sociedad puede recurrir a ustedes por asistencia jurídica en líneas generales y de forma especializada. Todos los servicios y programas que ofrecen, como hemos visto en su exposición, ayudan a las personas que no pueden contratar un abogado particular y así también ayudan a garantizar el acceso a la justicia, que es un derecho consagrado en nuestra Carta Política Fundamental. Muchas gracias. A continuación, cederemos la palabra al licenciado Quetzalcóatl Sandoval Mata. Él es licenciado por la Universidad La Salle, cursó la licenciatura de 1997 a 2002 y se tituló con mención honorífica con la tesis El menor de edad como accionista en la Constitución de la Sociedad Anónima. En el ejercicio profesional se ha desempeñado de 1999 a 2000 como auxiliar en cuestiones corporativas en Arriola y Ferraro S.C., de 2000 a 2002 como pasante de Derecho auxiliar en cuestiones corporativas en la Correduría Pública 23 del Distrito Federal, director jurídico del Grupo Ingamex Ingeniería Ambiental Mexicana en 2002 y de 2002 a la fecha es socio de Vélez y Sandoval Asociados S.C. Ha participado en múltiples foros, diplomados, seminarios, cursos y actualizaciones en la Universidad Panamericana, la Barra Mexicana de Abogados, entre otras instituciones respetables. Dentro de su actividad gremial, es socio activo y miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC de 2004 a la fecha. Es certificado por el colegio por el cumplir con lineamientos de actualización y ética profesional para 2012 y 2013. Sin más preámbulo, le damos la palabra al licenciado Quetzalcóatl Sandoval Mata. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Ya. Bien. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a mi amigo Oscar. Prometo ser breve. El colegio al que yo represento el día de hoy tiene una visión muy especial. Es un colegio en donde nos gusta la reflexión y justamente a partir de esta idea es lo que yo vengo hoy a tratar de provocar en ustedes. Una reflexión a partir de ciertos lineamientos normativos que por supuesto abordaré desde la perspectiva de mi colegio, unos datos que son muy interesantes para nosotros como abogados, y por último, darles una reseña muy breve de lo que en el colegio estamos haciendo para abordar el tema de la defensa social. Arrancaremos brevemente con los estatutos del colegio. Básicamente el artículo 49 específicamente señala varias formas que pocos me parece que en ocasiones escuchamos. Bueno, tenemos el patrocinio gratuito, lo conocemos, la consulta gratuita, pero también hay despachos, de estos despachos corporativos, incluso transnacionales, que de repente nos dicen, ¿cómo podemos nosotros cumplir con nuestro servicio social? Bueno, en ocasiones se localizan instituciones de asistencia privada, aquellas ACES que requieren pues orden corporativo, que requieren alguna consulta y a partir de ello se desahogan y por tanto se les registra como una actividad de servicio social. También tenemos la posibilidad de una enseñanza en alguna rama del derecho. El estatuto de nuestro gremio establece que en este caso se tendrá que aportar lo que reciba uno de contraprestación. También una investigación de temas jurídicos y apoyo específico a la federación, al gobierno o a los estados en la República. Hemos tenido contacto, por ejemplo, con la COFETEL, con la CONAGUA, con la Comisión Federal de Competencia Económica, que nos han pedido informes, que nos han pedido análisis, estudios, y los hemos cumplido en términos de este artículo para efecto del barrista, para que el barrista tenga la posibilidad de cumplir con su servicio social. Brincamos rápido a nuestro código de ética que data de 1948-1949 y señala que tenemos el deber de defender diligentemente los derechos del cliente, tenemos el deber de la defensa de los acusados independientemente de nuestra opinión personal. Y andando de chismoso me metí a buscar algunos temas en cuanto a la experiencia internacional y vieran ustedes que encontré
información me parece interesante, hay unos principios básicos sobre la función de los abogados. Estos principios básicos se forman en el 8º Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes en La Habana, el 7 de septiembre de 1990. Básicamente nos establece que tenemos el derecho, que todos los acusados tienen el derecho a gozar de una garantía para la defensa. Tendrán derecho a la asistencia jurídica, a comunicarse con el abogado y a consultarlo. Esto es importante porque hemos tenido recientemente inquietudes por parte de los integrantes de la Comisión de Derecho Penal, que tienen a su cargo la defensa de procesados en penales federales, en donde cuando llegan a intentar ver a su cliente, literalmente los hacen bajar los pantalones para efectos de auscultarlos. Tenemos este tema, tenemos el tema de que se quedan con sus cédulas profesionales, se quedan con sus pasaportes, los regresan 15 o 3 semanas después, y en ocasiones la audiencia justamente queda en medio de ese proceso en donde están revisando la identificación o pasa todo el proceso que tienen implementado en este tipo de penales. Se está acercándose, hemos tenido acercamientos con la autoridad en gobernación, estamos caminando bien, pero me parece que justamente este tipo de cosas son las que nos tienen que prender focos rojos y nosotros como gremio tenemos que atenderlas de manera inmediata. Por supuesto, derecho al acceso a un abogado independiente, facilitar servicios jurídicos, y tenemos otro documento que se llama Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal. Por supuesto, nuestros vecinos en Estados Unidos tienen muy visto el caso Miranda, ¿no?, donde se le proporciona una asistencia a un abogado, una asistencia de abogado a un sospechoso en temas de interrogatorio, y vemos que la experiencia internacional nos nutre con este tipo de información. Quisiera compartir con ustedes unos datos que me ha pasado mi amigo Miguel Carbonell, que también es amigo del instituto, es investigador aquí. Lo vi el lunes a propósito de un evento que tuvimos en La Barra. Tenemos 1,600 escuelas de derecho en México, por supuesto. De 1970 a 2013 se han emitido cerca de 553,000 cédulas de licenciado en Derecho. Tenemos hoy en día 287,000 estudiantes de Derecho en las escuelas. Tan solo en 2014 se emitieron 39,000 cédulas para ejercer la profesión. Tan solo en 2014, en todas las entidades federativas, quienes litigamos tenemos interés en este dato, se tuvieron 2,142,872 procesos en todas las entidades federativas. Curiosamente, de estos, el 35% fueron de materia familiar. Y el dato es revelador porque a partir de 2008 vino una reforma importante en materia penal y todos nuestros esfuerzos, y parece que toda la atención de repente se agotaba con el tema penal, y este dato lo que permite ver es que hay otro nicho en donde tenemos que atender precisamente el tema de la defensa social. No solamente es penal, está bien atenderlo, pero también no olvidemos el tema familiar. A partir de estos datos, teniendo o muchos estudiantes de Derecho o muchos licenciados en Derecho, me parece que es deber de todos apoyar el esfuerzo que las instituciones públicas de defensoría hacen. Es decir, el Colegio de Abogados, los colegios de abogados, tenemos la obligación y tenemos el deber de cumplir con la defensa social. Y el dato me parece que lo que demuestra es que nos hemos quedado un poco cortos. Tenemos que ir avanzando a partir de lo que cada colegio vaya determinando como una directriz clara para efecto de poder atender a toda la gente que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Específicamente en el colegio, tenemos una fundación que se llama Fundación Barra Mexicana, y seguramente Julio Copo habló de esto en la mañana y el día de mañana también lo hará Carla Aguilar. Pero es básicamente el vehículo con el que contamos los barristas para efectos de cumplir con nuestro servicio social. Se captan asuntos y ellos nos los refieren para que nosotros lo patrocinemos
evidentemente de manera pro bono. También tenemos un proyecto interesante que se llama Clase Barra Mexicana en algunas instituciones privadas de licenciatura en Derecho, en donde constantemente estamos llevando temas como responsabilidad social, colegiación obligatoria. Estamos intensamente en contacto con los alumnos para que primero nos conozcan. Hay gente realmente que no nos conoce, que no sabe qué hacemos, no sabe quiénes somos, cómo nos conformamos, nos confunden con la barra nacional. A veces no hay una información adecuada de qué es lo que nosotros estamos haciendo dentro de la sociedad. Por supuesto, apoyamos completa y absolutamente la colegiación obligatoria, junto con nuestros compañeros de la NADE y con nuestros compañeros del Ilustre. En esta perspectiva se ha elaborado una ley general de la abogacía mexicana, en cuyo artículo 17 justamente contempla toda esta mecánica del servicio social y que eventualmente va a tener que ser un requisito pues, para muchas cosas. Veremos cómo se va a ir desarrollando, pero ya se presentó por parte de los colegios, se presentó junto con las universidades este proyecto que me parece muy ambicioso y que, bueno, paralelamente está con el que se encuentra en el Senado a través de una propuesta de reforma constitucional y de una iniciativa de ley en materia de profesiones. Esta que se encuentra en el Senado, recordemos que es de muchas profesiones, dependiendo de si se encuentran en los supuestos, y esta que les hablo en coordinación con los colegios y universidades solamente se refiere al tema de la abogacía. Por supuesto, el colegio está participando en el proyecto de justicia cotidiana junto con el CIDE. Estamos en sesión permanente con este tema, en donde creemos que puede salir adelante la colegiación obligatoria. Y por último, yo quisiera manifestarles que creo que es deber de todos los abogados, no solamente los colegiados, de los colegiados más, porque al momento de ingresar tenemos deberes éticos que asumimos en términos de nuestro código de ética, y la participación de nosotros, y hablo de nosotros no solo de los colegios, sino de ustedes como estudiantes, de ustedes como ciudadanos, de nosotros como gremio, de las instituciones públicas, va a hacer justamente que esto se pueda ir desenvolviendo de manera adecuada. No podemos esperar que todos los problemas que tenemos se vayan resolviendo a partir de lo que hacen las instituciones públicas, sino de lo que puede hacer la sociedad civil de manera organizada. En este sentido, mi colegio se compromete, y así ha estado resolviéndolo, en ser un colegio proactivo, propositivo y socialmente comprometido. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por recordarnos, entre otras cosas, el Código de Ética de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y con esto se retoma la idea de que los colegios de abogados son los responsables del control deontológico en el ejercicio de la abogacía. Como usted mencionaba, nos hemos quedado cortos en la Defensoría Social. Sin embargo, fundaciones como Fundación Barra Mexicana o los proyectos que se impulsan desde ahí son fundamentales para el ejercicio y el desarrollo del trabajo pro bono en México. También el tema de la colegiación obligatoria queda para la reflexión. Sin embargo, como hemos visto a lo largo del desarrollo de este seminario, sirve para garantizar un código de ética en el ejercicio profesional de la abogacía. Con esto damos por cerrada la sesión y abrimos una sesión de preguntas y respuestas para interactuar con nuestros oyentes. La primera de las preguntas es para el director de Defensoría Pública, el licenciado Guillermo Evandro. Dice, ¿cuál es su opinión respecto de la responsabilidad social del abogado pro bono y cuál sería la diferencia de fondo entre el pro bono y la Defensoría Pública? Esta pregunta también queda abierta para el maestro Mario Alberto Torres López y el licenciado Quetzalcóatl Sandoval. Adelante, maestro. Bueno, yo creo que hay algún punto de contacto
porque estamos hablando de servicios jurídicos gratuitos. Sin embargo, la defensa pro bono, de alguna manera, la otorgan entidades o personas en lo particular. Y no necesariamente va dirigida, creo yo, a personas que no cuenten con recursos, sino a lo mejor hacia la realización de estudios, de proyectos, programas para determinadas entidades, darles, por ejemplo, una perspectiva jurídica muy precisa sobre determinados aspectos. La Defensoría Pública es básicamente la prestación de servicios jurídicos gratuitos. Por ejemplo, hay causas como las que tienen que ver con el patrimonio cultural, que tienen que ver con medio ambiente, en donde no hay un individuo específicamente que está requiriendo, digamos, ese servicio. Ahí pueden actuar precisamente despachos de abogados, asociaciones de abogados. Creo que mencionaba nuestro compañero de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que han participado con estudios ante dependencias del gobierno, algo que no hace propiamente la Defensoría Pública. Entonces, si bien pueden tener un punto de contacto, no necesariamente es lo mismo. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta la formula el licenciado Jorge Madrazo para el licenciado Sandoval Mata, y es: ¿qué le falta al abogado mexicano para aceptar la colegiación obligatoria? ¿Qué falta Para aceptar la colegiación obligatoria. Parece que la pregunta puede ser materia de otra plática por todo el bagaje que trae, pero trataré de contestar con mi mejor esfuerzo. Convicción, voluntad, mejora en la calidad de la educación. Me parece que estamos viviendo en una época en donde se intenta hacer mucho con poco, y me refiero a que los abogados o los estudiantes de derecho cada día intentan estudiar menos, trabajar menos y tal vez ganar más. Y tal vez creo que estamos con un problema serio de jerarquía de valores, que lo que nos provoca es justamente esta condición que precisamente hace que no podamos ubicar perfectamente la colegiación obligatoria como uno de los elementos que nos va a permitir entrar en una prestación de un servicio de calidad. Ustedes lo saben seguramente, pero México es uno de los países pocos en el mundo que no tiene colegiación obligatoria. Aquí hay compañeros de otros países, y cuando nosotros visitamos los países de ellos en foros o en encuentros, algunos primero cuando nos escuchan que no hay colegiación obligatoria, están esperando 2 segundos después que los estamos bromeando. No, justamente ellos tienen todo un proceso que seguramente han estado explicando el día de hoy, pero bueno, me parece que la voluntad política, la convicción, un orden en la jerarquía de valores que nos tiene que llegar a partir de casa, que nos tiene que llegar a partir de la escuela, que nos tiene que llegar a partir de la universidad, y sobre todo trabajo desde nuestra trinchera en las instituciones públicas, en los institutos de investigaciones jurídicas, en los gremios de abogados, en la sociedad, en las universidades. Yo creo que en la medida en que todos nos vayamos convenciendo que ese tiene que ser el camino, creo que en esa misma proporción el abogado se va a ir convenciendo de que no hay de otra más que entrarle. Ahora, yo creo que con las reformas que se han venido aprobando, es decir, reforma penal, juicios orales,
reforma familiar en el Distrito Federal, que la tenemos en julio ya a la orden del día, es decir, en julio ya los abogados que litigamos en materia familiar tenemos que presentarnos de manera adversarial para litigar guardas y custodias, divorcios con adecuaciones a sus reglas, pero todo lo que implique una diferencia de familia la vamos a tener que litigar de manera oral. Perspectiva de derechos humanos, para allá vamos. Todos eventualmente vamos a tener que litigar todo de esa forma. El que no se quiera capacitar y el que no se quiera colegiar, pues probablemente llegue la ley de Darwin y a lo mejor el que no se adapte se va a quedar en el camino. Muchas gracias, licenciado. Una pregunta más para el licenciado Guillermo Aguilar Alcántara. ¿Se puede elegir un abogado en específico en la Defensoría Pública? Sí, comentarles que eso difiere de la materia. En materia civil y familiar se establece de acuerdo a un orden que nos da un sistema que se establece en la jefatura de unidad departamental, que es profeso para este tipo de designación de defensores. Tratándose de materia penal, hay un listado de defensores públicos y puede el mismo imputado referirse a quién quiere que le lleve su defensa. Muchas gracias. Sobre la misma. ¿Quiere abonar? Adelante, maestro. Sí, en relación a la materia federal, no hay esa posibilidad inicial para la persona de elegir a un defensor público en materia penal. Y esto atiende a las siguientes cuestiones. Los defensores públicos están asignados, digamos, en el sistema tradicional, a una agencia del Ministerio Público, a un juzgado de distrito o a un tribunal unitario de circuito. Entonces, el caso que llegue ahí en donde la persona requiera de la asistencia gratuita debe ser llevado por él. Si se le permitiera a la persona decir, bueno, yo quiero que sea aquel del juzgado de distrito, quebrantaríamos propiamente un sistema que, lejos de proteger a la persona, implicaría desprotección, porque tal vez protegemos a ese que quiere, que se quiere sentir, digamos, a gusto con su defensor, y por el otro lado estaríamos descobijando a otras personas. Sin embargo, cuando hay conflicto de intereses o existe algún impedimento, sí tenemos un mecanismo para que haya un defensor suplente o un defensor sustituto. Ahora, quiero hacer una puntualización. La Constitución habla de una libertad de elección por parte del acusado o del imputado, pero eso se refiere al abogado particular. Y después la Constitución señala, incluso la Convención Americana, bueno, si él no designa, no puede, no quiere, pues tú le pones a uno público. Aquella mención que había en la Constitución de la lista de defensores de oficio para que él escoja, eso ya quedó en el pasado. En las cuestiones de los juicios orales, bueno, hay un abogado en turno y ese es llamado y ese es el que atiende. Entonces, no cabe esa posibilidad en materia penal. Sin embargo, en materia de asesoría jurídica, que es otra parte de la Defensoría, nosotros tenemos previsto en la normativa del instituto que una persona puede en un momento dado pedir, oiga, yo quiero que me atienda aquel asesor. Fíjese que me atendió en ocasión anterior y pues me sentí muy a gusto con él. En fin, y de ser posible, de acuerdo a las cargas de trabajo, adelante, se puede. También quería yo comentar algo que nos comentó el señor director de Defensoría Pública del Distrito Federal, que, ¿cómo se llama? Un defensor público pareciera que es o se presenta cuando no hay un defensor particular. Y esa, digamos que es la regla. Sin embargo, ya hemos tenido algunos casos de jueces de distrito donde observan que el defensor particular pues no está llevando a cabo una defensa técnica. Y entonces dicen, oye, que venga el defensor público para que la defensa sea adecuada, porque
pues este cuate se ve que no le funciona muy bien. Y nos ha designado junto con el defensor particular. Obviamente ha habido un rechazo por parte de la institución. Sin embargo, algunos jueces nos han dicho, hay un principio de convencionalidad. Tengo que ver que se respete, entre otras, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana. Y como la Convención Americana dice que el juez debe de garantizar una defensa adecuada, y veo que este particular nomás no, pues entonces entre los dos llévenla. Y se han aventado incluso en los acuerdos la mención siguiente: y declaro inconvencional ese artículo de la normativa del instituto que dice que, no puede actuar un defensor público cuando hay uno particular, cuando realmente no es la normativa del instituto, sino es el texto constitucional. El texto constitucional lo que dice es, si no hay un defensor particular, que entre uno público. Sí. Ciertamente, maestro, bien lo refiere. En el caso del Distrito Federal, señalar, justamente el día de ayer tuvimos un asunto de esta índole, y lo que sucedió es lo siguiente: nos refieren justamente a una deficiencia técnica en cuanto a la defensa, planteamiento propiamente de una prueba, y se le apercibe al defensor particular en diferentes ocasiones. De acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala, le da el conocimiento al imputado para que él designe un nuevo defensor particular, y en su negativa o de no quererlo así, pues entonces ya se le designará un defensor público de nuestra parte. Y así fue como se ha solventado ese tipo de asuntos, tratándose en el Distrito Federal, que bueno, entiendo que vamos en pañales a comparación a nivel federal. Bueno, sí, y es importante este punto, porque si bien es cierto que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla esa atribución de los jueces, también esa atribución debe ser muy bien analizada e incluso llevarla precisamente a que haya una declaración de la Suprema Corte, porque al juez le puede parecer deficiencia técnica algo que esté haciendo el defensor, sea particular o sea público, y sin embargo el defensor a lo mejor está llevando una defensa pasiva, porque a final de cuentas, cuando vengan sus alegatos de conclusión, él va a decir, dadas las fechas que aparecen en esos documentos, te acredito, como ya tenía yo previsto, que la acción penal está prescrita. Si el juez en un momento dado no advierte eso, podría separarlo y poner o ordenar que interviniera otra persona. Y chocaría precisamente con esa libertad que es propiamente constitucional y que es parte del debido proceso, el derecho del inculpado a designar quién quiere que lo defienda. Incluso, o sea, hay un grupo vulnerable que nosotros atendemos, que son los indígenas, y que de acuerdo con el artículo 2, fracción 7 del apartado B, el defensor público tiene que conocer su lengua, sus usos y costumbres, y en caso de que no exista, entonces tiene que interactuar con un intérprete o con un traductor. El instituto tiene un grupo de defensores bilingües, tiene un grupo conformado con 25 que hablan 21 lenguas, digo, entre todos, no cada uno, no, si no, imagínense, ¿no? Alguien que hable 25, ¿no? Y también tenemos oficiales administrativos que hablan una lengua, y entonces los jueces nos hacen el requerimiento, por ejemplo, de, a ver, un zapoteco del Istmo, y ya, a ver, fulano, ok, ¿dónde está el proceso? Porque no necesariamente está en el lugar donde está la comunidad, por la movilidad precisamente de las personas, nos ha tocado en Tijuana, y ahí enviamos precisamente a estos defensores. Pero el camino ha sido que luego los jueces dicen, a ver, yo le tengo que respetar la garantía de designación, y él designó, el imputado designó a un defensor particular, pero ese defensor particular
no habla ni entiende la lengua materna de este indígena. Entonces nos dicen, bueno, pues préstame un defensor bilingüe, tu Instituto de Defensoría Pública, para que conjuntamente con el particular lleven la defensa y que entonces la garantía de libertad de elección y la garantía de que el defensor tenga que conocer la lengua, usos y costumbres de la comunidad, ¿sí?, quede debidamente cubierta y no vayan a reponer. Entonces, estamos encontrando precisamente muchos criterios que en un momento dado pues deberán dar lugar a la intervención del máximo tribunal. Muchas gracias, maestro. Para finalizar, una última pregunta al licenciado Quetzalcóatl Sandoval. Y nos pregunta el foro, un abogado que lleva un asunto pro bono, si no lo lleva diligentemente, ¿tiene alguna sanción por parte de la barra? Sí. La respuesta es sí, en la medida en que el cliente presente una queja en el colegio. Tenemos un reglamento que se llama Reglamento de Quejas ante la Junta de Honor. La Junta de Honor es un órgano que está integrado por todos los expresidentes del colegio, y en función de esto la queja es desahogada y resuelta por el organismo. Y algo muy interesante, en caso de que resulte sancionado el barrista, evidentemente se informa a profesiones. La verdad es que para efectos jurídicos no hay mayor trascendencia, pero en el caso de la barra hemos acordado que si hay un barrista sancionado, en una de nuestras revistas de mayor circulación, que es el Foro, se establece la resolución completa con nombre y apellido y se circula a todos los barristas. Es decir, no hay una sanción más severa porque la ley no lo establece, pero nuestra sanción en principio jurídica es la declaración por parte de los expresidentes, en el sentido que sí hubo una violación al Código de Ética, y dos, una sanción social que consiste en distribuir a todos los barristas que conozcan lo que se hizo por parte de este abogado. Muchas gracias, licenciado. Con esto damos por terminada la sesión 2 de la Defensoría Social y de Oficio en el Seminario Internacional La Abogacía en México, su responsabilidad social y el sistema pro bono.